Gloria sea al Señor. Mis hermanos, qué gozo poder estar nuevamente aquí frente a ustedes compartiendo el mensaje de la palabra. He estado en las últimas semanas dando una serie, ¿verdad?, de una temática enfocado en algunos aspectos que aprendemos del carácter de Cristo, y no quería cerrar esa pequeña serie sin abordar el énfasis que hoy quiero compartir con ustedes. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo, así como yo de Cristo. Y hemos estado reiterando que definitivamente hay muchas cosas que podemos aprender e imitar de nuestro Señor Jesús. Y en cuanto al carácter, en cuanto al accionar, en cuanto a la manera en que Cristo se desenvolvía en esta tierra, hay muchísimo que podemos aprender, incluso desde esos primeros pasos del Señor, esos primeros años del Señor. Y hoy vamos a estarnos refiriendo a ese relato de Lucas capítulo 2, de los versos 41 al 52. Ese va a ser el texto base de cuando Jesús está muy jovencito, y la escritura por medio de Lucas el médico nos describe una experiencia muy edificante que el Señor vivió junto a sus padres. He titulado este tema: Jesús, nosotros y el tiempo en el templo. Jesús, nosotros y el tiempo en el templo. Y antes de ir propiamente al texto de Lucas, hermanos, considero muy importante este tema porque lamentablemente, y creo que usted lo sabrá, cada vez son más las personas que dicen que no es necesario congregarse. Incluso creyentes de años están retirándose de las iglesias porque dicen que ya no es necesario el tiempo que pasamos congregados en el templo, que se puede seguir adelante en una relación con Dios sin necesidad de interactuar con la iglesia en un templo, en un lugar en específico, que cada uno puede seguir individualmente llevando esa relación con Dios. Si bien es cierto, hermanos, claramente la Escritura dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que no se trata de estas cuatro paredes, aunque nos gusta tener este lugar bien embellecido, en buenas condiciones, para que todos los que vengamos estemos a gusto, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros es la iglesia, eso es muy claro. Pero también no podemos pasar por alto que la Escritura recomienda, exhorta, anima a que sigamos congregándonos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10 es un texto muy conocido, sobre todo el verso 25, pero voy a leer desde el 23, antes de que vayamos ya al relato de Lucas. Hebreos 10, 23 al 25 dice así, mis hermanos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Parte de ese estimular unos a otros, parte de esas buenas obras, parte de ese amor que edifica, es ese verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente ese algunos en este tiempo habría que casi que cambiarlo a muchos, porque muchos ya se les hizo costumbre no congregarse.
Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la Escritura habla de los tiempos finales, habla de principio de dolores, habla de una serie de eventos y circunstancias a nivel global, mundial, que mucho de eso lo estamos viendo y lo venimos viendo desde hace rato y se va a ir intensificando. Eso es una realidad. Cada vez estamos más cerca del retorno de Cristo. Cada vez más la Escritura se va cumpliendo. Estaba conversando con una persona y le decía yo que en mi caso, que desde muy pequeño crecí, ¿verdad?, en el ámbito de la iglesia. Recuerdo que las películas relacionadas al tema de la escatología, del final de los tiempos, las películas que transmitían, los videos, las enseñanzas, uno veía esas cosas en película y lo veía sorprendente, lejano a veces incluso. Ahora esos videos y esos fragmentos de película son las noticias de todos los días. Todas esas inundaciones, terremotos, circunstancias de guerras, rumores. Entonces, hermanos, cada vez estamos más cerca del retorno de Cristo. Y ese verso 25 dice que no dejemos de congregarnos, y hay un motivo sólido, dice, tanto más, o con mucha más razón, dicen otras versiones, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, hermanos, en esta serie que he estado compartiendo no quería pasar por alto el resaltar la importancia de ese tiempo que tenemos en el culto, del congregarse, de esa necesidad. Y al respecto podemos aprender mucho de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Vamos ahora sí, nuestro texto base, Lucas 2:49 hasta el 52. 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre Santo, ponemos este tiempo en la palabra en tus manos. Cada uno de nosotros anhela oír tu voz. Sé tú, Espíritu Santo, guiándonos, instruyéndonos, tomando control de todo lo que estamos por participar en este tiempo en la palabra. Y queremos delante de ti, Señor, como siempre,
pedirte que ese impacto en nuestra vida se refleje poniendo en práctica todo lo que tú nos enseñas. Que tu palabra corra y sea de edificación para todos los presentes y para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús, nosotros y el tiempo en el templo. Dice ese verso 49. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre no es necesario estar? Hermanos, subámonos a la máquina del tiempo, viajemos hacia el pasado y pensemos en aquella situación. Como todos los años, viajaban en el tiempo de la Pascua a Jerusalén, de diferentes zonas donde estuviera algún israelita, algún judío, y se iban a Jerusalén a participar de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, de todo lo que se realizaba en cuanto a rituales y ceremonias y liturgia y demás. Era un movimiento importante, grande. Personas recorrían kilómetros para llegar, ¿verdad?, de diferentes zonas. Y Jesús no es la excepción. Junto con sus padres, ¿verdad?, viene María, viene José y involucran a Jesús en esa actividad. Pero junto a ellos viene una multitud, como dice ahí, una compañía de gente. Vienen sus familiares, vienen posiblemente vecinos, y ahí viene toda esa pelota de gente, ¿verdad? Me imagino yo interactuando entre ellos, vacilando por unos momentos, conversando, descansando en algunos otros. Ahí los chiquillos seguramente se apartaban de los adultos y de vez en cuando, ¿verdad?, los padres tenían que decir, para ver dónde anda, ¿verdad? Y resulta ser que termina toda la celebración, vienen de regreso para su casa y de pronto percibe María y José que Jesús no está. Ellos venían tranquilos, dicen, seguro viene atrás ahí con los amiguitos, ahí debe venir con la familia o con los vecinos. Pero llega el punto en que se angustian. No está Jesús. Definitivamente no está. Empiezan a buscarlo, ya empiezan a angustiarse, y es tanto el tiempo, ¿verdad?, de búsqueda, que cuando toman la decisión, ¿verdad?, entre lo que iban avanzando, de volver mejor a Jerusalén, entonces en ese trayecto entre lo que habían avanzado y su regreso pasan 3 días. Hermanos, qué cosa más terrible para uno como padre perder de vista a un hijo, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez ha tenido esa experiencia de que por algún momento usted no sabe, ¿verdad? Lo perdido de vista. Es angustiante, es preocupante. Y María y José, ¿verdad?, están buscando a Jesús. Si no está entre la multitud, si no está con los amigos, si no está con la familia que venimos aquí, ni vecinos, se nos quedó allá. Qué tonto. 3 días después encuentran a Jesús en el templo. Y lo interesante es cuando confrontan a Jesús. La respuesta de Jesús es verso 49. ¿Por qué me buscaban? Gracias. ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué podemos aprender de este evento, de esta circunstancia respecto a Jesús y el valor que le daba a él al tiempo en el templo? Oiga, con 12 años, tal vez los papás pudieron decir, y vamos a ver si está en el parque. Tal vez se fue y se metió ahí a donde algún familiar o algún conocido que tuvimos y ahí se entretuvo. No. Vamos a ver si está en el brinca-brinca. 12 años tal vez esté ahí con los patineteros en las rampas.
En los videojuegos, nada de eso existía, pero seguramente que había miles de actividades que un chico de 12 años le podrían interesar en esa época. Y Jesús está en el templo. Número 1. ¿Qué aprendemos de Jesús? Porque el tema es Jesús, nosotros y el tiempo en el templo. Congregarse es algo necesario. Amén. Amén. Jesús vio como necesario el estar en el templo. ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué interesante respuesta. La Nueva Versión Internacional lo traduce: tengo que estar en los asuntos del Padre. Interesante. Otras versiones dicen: tengo que estar en la casa de mi Padre. Esa es la respuesta de Jesús. Ténganlo claro, María, José. Yo tengo que estar en la casa del Padre. Me parece muy interesante esa respuesta, porque de alguna manera pone en evidencia que para Jesús entonces el tiempo en el templo, lo que sería para nosotros congregarnos, es no solo importante, es necesario. Él dice: tengo que estar. Todos los asuntos del Padre, todo lo relacionado al reino, incluso el congregarse, el tiempo que invertamos en el templo, eso es importante para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y me llama mucho la atención esto, porque yo lo veo así, hermanos. Qué triste cuando el congregarse se convierte en algo o no importante, o peor aún, en una carga. Siempre lo he dicho a manera de testimonio, que yo cuento el día en que nací de nuevo, a los 7 años de edad. Para mí, ese fue el día en que nací de nuevo, que me entregué a Cristo. Siendo un niño, lo hice de corazón. Y de ahí en adelante mi vida ha estado en interacción con Dios, pero también con la iglesia. Y para mí el congregarme se ha vuelto un estilo de vida. Y tal vez usted dirá: sí, claro, es que usted es el pastor, tiene que venir. Pero hermanos, muchísimo tiempo antes de ser pastor, para mí congregarme era no una carga, no un castigo, como a veces lamentablemente pasa, ¿verdad? Que los padres le dicen: sí, no se porta mal, me desobedeció, lo voy a poner a orar. Lo voy a poner a leer la Biblia. Ahora me va al culto. Le están diciendo al chiquillo que es un castigo de Dios. 7 años de edad en adelante puedo decir que se convirtió el tiempo en el templo y en todo lo relacionado a la iglesia y al reino de Dios en un estilo de vida para este servidor. Eso me significó a veces burlas, rechazos. Recuerdo que como me congregaba cerca del colegio donde yo asistía, no faltaba un domingo que de milagro pasara algún compañerillo ahí temprano. Y entonces el lunes cuando yo llegaba al aula, ¿sabe cómo me recibían a veces? Ahí viene: alabaré, alabaré. Y haciendo broma, porque me veían adelante ahí con la guitarra. Gracias a Dios he servido siempre en algún área desde muy pequeño. Pero hermanos, qué triste cuando congregarse no es para nosotros, como lo veo yo ahí, una prioridad gozosa, sino una carga. Sinceramente, esta no ha sido una semana fácil para mí en la salud. He estado por un proceso que se me ha alargado ya por mucho tiempo y confío en que Dios está en control y Él va a traer una sanidad total, pero de vez en cuando tengo unas crisis complicadas.
Y no le digo que a veces no da ganas de tal vez quedarse en casa ahí durmiendo un rato, pero no puedo, hermano, no puedo. Porque ya es tan lindo, esto es parte de... Y yo creo que usted puede dar testimonio de eso, de que a veces, hermanos, uno está cansado, agobiado, pero decide involucrarse en el tiempo de culto y empieza a alabar y los cantos y la adoración y la palabra, y cuando usted sale al final sale, ¿cierto o no? Con más gozo que con el que entró, con más fuerzas que con las que vino, con más ánimo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la Escritura. Y porque nuestro Dios vive. Por eso usted no ve aquí una imagen de madera ni de yeso, porque Él vive y vive en nosotros. Y podríamos disfrutar de su presencia allá afuera y donde estemos, sí, amén. Pero también es necesario estar aquí, porque como leímos ahora en Hebreos, entre hermanos nos animamos, mostramos ese amor y nos apoyamos. Nos exhortamos también cuando vemos que tal vez estamos flaqueando. Entonces, que sea para nosotros una prioridad gozosa. Yo no veo en el relato que diga, y María encontró a Jesús en el templo porque no lo dejaban salir y estaba con una cara larga y zapateando porque ya no quería estar ahí, ¿no? El Salmo 84, el salmista hace una descripción muy linda de lo que para él era el valor de estar en el templo. Salmo 84, 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y me gusta cómo lo traduce en la Nueva Versión, porque dice, casi agonizo por estar en ellos. ¿Ha tenido usted, verdad, tantas ganas que usted dice, es que agonizo por estar en la casa de Dios? Y pone un ejemplo tan simple pero tan significativo, verso 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El gorrión que viene volando, que podría escoger cualquier otro lugar, dice él, escoge tu casa para hacerle un nido a sus polluelos. Algo especial vio en ese lugar que dijo, aquí me quedo. Yo espero que nosotros sintamos lo mismo que el gorrión y digamos, algo especial hay en la reunión de los santos, algo especial hay en ese tiempo que compartimos como cuerpo, como iglesia. Yo quiero establecer mi nido ahí y para mis hijos. Amén. Pero no como una imposición, no como una carga. Una prioridad gozosa. Gozosa. Hermanos, ¿cuántas veces nos organizamos para tantas cosas? ¿Cuánto más organizar nuestro tiempo para congregarnos? Eso es bueno, eso es bendición, es una necesidad, porque aquí en este tiempo juntos, como dice también el Salmo 133, es bueno, delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En este rato Dios está enviando bendición. Pero además dice el verso 45, volviendo a Lucas 2. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Cómo hallaron a Jesús? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Porque no se trata solo de venir por venir. No es nada más voy a ir a cumplir el ratito que le toca a Dios. Dice el dicho popular, el que peca y reza empata. Pues esta semana estuve medio rebeldón.
medio malcriadón, mal portadillo, y voy un ratico ahí al templo para equilibrar un poquito las normas. No es eso. En segundo lugar, aprendemos de Jesús que cuando venimos al templo debemos estar enfocados. Jesús estaba sentado, que ya solo eso dice posición de aprender, disposición a atender, ¿verdad? Oyendo, dice, y hasta preguntando. 12 años. Y el ejemplo es que cuando estuvo en un templo, estaba enfocado. Tenía claro que lo que ocurre ahí adentro es bendición y que hay que tener una disposición, una actitud correcta. Hermanos, a veces hay personas que cualquier mosca lo distrae. Y si usted es de esos que son fáciles de distraerse, que tiene algún tipo de déficit atencional, como dicen ahora, yo le recomiendo no se quede atrás. Siéntese más adelante. Porque atrás usted está viendo quién llegó tarde, quién pasó para el baño, que si alguien adelante le habló al otro, si le hizo mal modo, si alguien estornudó. Jesús nos enseña a estar en el templo enfocados. Porque uno puede estar aquí y no estar, hermanos. Hay gente que hasta se lo dice a uno: pastor, vieras, qué pena, el domingo otra vez no puedo ir, pero estaré con ustedes en espíritu. Ah, qué bonito suena, ¿ah? Y yo le digo: hermano, no me mande su espíritu, mejor queremos verlos de aquí completo. Ah. Pero si venimos tenemos que estar enfocados. ¿Cómo es posible, hermanos? Y aquí valga la exhortación. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, porque también es importante exhortar. ¿Cómo es posible que nosotros nos congreguemos de 10 a 12, lo más tardar, 2 horas? Y que en esas 2 horas, hermanos, perdamos el tiempo con el teléfono. Gente que viene y que desde que se sienta se le... Y yo sé que ahí ahora está la facilidad de que está la Biblia para, ¿verdad?, leer las diferentes versiones, pero no me refiero a eso, y usted sabe de qué estoy hablando. Personas que vienen y se sientan, pero su corazón no está aquí. Está en el Facebook, Twitter, ¿cuál es el otro? TikTok, Instagram, todas las redes sociales. Me ha pasado, hermanos, que en chat de WhatsApp que estoy metido, cuando llego y lo abro en la tarde, veo mensajes y hermanos hablando y contestando, y yo digo: hey, pero 11:10 estamos escuchando la palabra, y cómo ese hermano estaba, ajá, y ¿qué tal? Cuando a uno algo lo apasiona, uno se enfoca. ¿Sabe qué fue una de las primeras cosas que me enamoró de mi esposa? Sus ojos, su mirada. Y para mí era muy lindo sentarme ahí y perderme en esos ojos. Que no son azules, que no son verdes, hermanos, pero que son especiales. Para mí son los mejores ojos. Porque cuando uno algo lo apasiona, uno se enfoca. No es posible que nosotros digamos: voy al culto, voy a ofrecerle culto a Dios, y estemos en otra cosa. A veces cuando no he estado predicando por alguna razón y he tenido que levantarme, hermanos, y no me gusta hacerlo, pero he caído en la trampa de distraerme porque oigo a alguien hablando ahí y un cuchicheo y vuelvo a ver y está enseñándole una imagen de tal cosa. Mira qué bonita me quedó esta foto. No, deje eso para otro rato.
Jesús está sentado, Jesús está oyendo, Jesús está incluso preguntando, porque cuando venimos al templo tenemos que estar enfocados. Tiene que haber una disposición reverente. Si bien es cierto, Dios no habita solo aquí, Él está en todo lugar. Pero por lo menos si estamos aquí, estemos con una disposición reverente. Y si usted necesita cambiar eso, reciba esta palabra y empiece a actuar y a cambiar. Porque el tiempo que estamos en realidad es muy corto. Y a veces estamos pensando en los frijoles. ¿Y qué vamos a almorzar ahora? ¿Y qué vamos a hacer en la tarde? En vez de decir, ¿qué tiene Dios para mí en su palabra? ¿Sí? Sentado oyendo, dice preguntando. Una vez el Señor fue muy claro, bueno, muchas veces, pero quiero referirme a una en específico. Isaías capítulo 29. El Señor fue muy claro en su reclamo para con Israel. Isaías 29, 13 y 14 dice así: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga qué tremendo. Uno puede hacer las cosas por repetición. Por repetición. Recuerdo que había un hermano antes que algún tiempo atrás se congregaba con nosotros y en el tiempo de alabanza y de cánticos se sacudía así todo y todo le sonaban las llaves. Pero resulta ser que uno de los niños un día me hizo gracia porque cuando lo veo, hermano, se le paró a la par y empezó a hacer igual. Y hasta fue y trajo unas llaves que traían sus papás y empezó a sonarlas. Porque uno puede hacer las cosas por repetición. Pero qué diferente cuando se hacen de corazón. Yo los veo aquí tan lindos a ustedes, sentados, con un rostro agradable, sonrientes, bien vestidos. Pero yo no puedo ver muchas cosas adentro, ni ustedes de mí. Pero en cambio Dios ve nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que nos ve completos. Lo que sentimos, lo que pensamos, la forma en que estamos delante de Él. El que realmente sabe si estamos enfocados en el Señor, en el tiempo de culto, es Él. Y le dijo a Israel: ustedes lo que están haciendo es repetir, cumplir con mandamientos de hombres, pero no están buscando de corazón. Y dice el 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hermanos, en la historia de Israel, una y otra vez Dios tuvo que tratar fuerte con ellos, porque era un pueblo que se rebelaba, porque era un pueblo que entraba en religiosidad. Entonces Dios tenía que hacer algo grande, portentoso y a veces hasta fuerte con ellos, para que volvieran su corazón y dejaran de bla bla bla. Que no nos pase eso a nosotros. Que Dios no tenga que hacer un trato fuerte para ver si ponemos el corazón en Él, porque solo estamos repitiendo tradiciones, costumbres, mandatos de hombres. ¿Cuántos están aquí con su corazón delante de Dios? Amén. Espero que usted pueda decir sí, amén. Ese soy yo. Estoy aquí enfocado.
Amo a mi Señor, todo se lo debo a Él y le dedico este tiempo no para cumplir, no para quedar bien con nadie, no para llenar un espacio de religión en mi vida. Estoy aquí porque entiendo que esto es bendición, es un privilegio, es un deleite. Amo a mi Señor, se lo debo todo a Él y en la congregación incluso aprendo, crezco y entiendo sus propósitos. Aleluya. Dice el verso 47, volviendo a Lucas 2. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y dice el verso 52 en la primera parte, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Qué otra cosa aprendemos de este ejemplo de Jesús? Bueno, que congregarse es algo necesario, una prioridad gozosa, que cuando venimos al templo debemos de estar enfocados con una disposición reverente, pero también, hermanos, algo que ocurre aquí en tercer lugar, la iglesia nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Aquí, hermanos, tenemos nosotros un tiempo de formación espiritual. Que si bien es cierto, debemos cada uno crecer en lo personal, en la palabra, también debemos de aprovechar este espacio, esta plataforma que Dios nos brinda para ser nutridos, alimentados por medio de su palabra. Antes, hermanos, porque yo siempre he sido de los que me gusta andar la Biblia, y se los he dicho muchas veces, andar algo en que apuntar, porque mejor lápiz corto que memoria larga. Siempre he creído importante eso. Y antes yo me preocupaba cuando entre semana veía que estaba la Biblia de fulanito y de fulanita. Yo decía, Señor, espero que tenga otra en casa. Ahora, como ya está la tecnología y cada vez son menos las personas que andan la Biblia física, ¿verdad? Ahora están los aparatos digitales y todo esto. Pero, hermanos, si aquí, que se supone que es donde estamos enfocados en el tiempo de culto, a veces no se está atento a la palabra, ¿cuánto más difícil es en casa cuando están los distractores? El teléfono, nunca falta quien toca la puerta. Mire, tarde usted en decir, voy a ir a escudriñar un ratito la escritura para que vean si no es cierto que ya empieza alguien a molestar, algo empieza a distraerlo. Con mucha más razón aprovechemos este espacio, porque aquí, hermanos, somos edificados. Crecemos a través de la palabra de Dios, escuchando a los siervos, a las siervas que Dios levanta, llama y utiliza para compartirnos de su mensaje. Y lamentablemente hay personas que la única vez que tienen un encuentro con la palabra es durante el sermón dominical. ¿Con qué compara la Biblia a la palabra de Dios? A ver. La palabra de Dios, ¿con qué la compara? ¿Espada? Sí. ¿Pero qué más? Lámpara que alumbra, ¿verdad? Esa luz para nuestra vida, para nuestro entendimiento. Un alimento también, ¿verdad? Vean todo lo importante que es la escritura. Entonces, el tiempo en la palabra es valioso y tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. A veces a mí me sorprende lo pequeñitos que son algunos creyentes. Que uno dice, hermanos, qué extraño. No estamos hablando de un recién convertido, no, alguien de años en la fe. Y usted lo escucha cómo habla, cómo responde a ciertas cosas. A veces es preocupante.
es preocupante. Porque la palabra de Dios nos advierte a estar firmes en el conocimiento de la verdad, para no ser llevados, movidos por corrientes falsas. Y a veces el creyente sabe más de otras cosas que de la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos abundando nosotros? Y por mucho tiempo incluso hasta se han hecho bromas sobre eso. Yo he escuchado, ¿verdad?, en prédica, gente que dice a manera de chiste cosas que han ocurrido en la iglesia, hermanos. Y es jocoso, pero pasa. El hermano que dice, mira, vamos a leer el relato de Pablo y su esposa Silas. ¿Ah? Y sus hijos Tito y Timoteo. Ni siquiera se han dado cuenta que Silas no era una mujer. Me dijo una hermana, de verdad, pastor, que la Biblia dice, una madre para todos y un padre para ninguno. ¿Cuál Biblia? Qué importante estar firmes en la palabra y en el conocimiento de Dios. Dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Escuchen el verso 11. Voy a leer del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Está hablando de la apostasía. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Rudimentos son los primeros pasos de algo, el ABC de algo. Y oiga esta exhortación que hace en Hebreos. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez viene como resultado de ¿qué dice aquí? Del uso, de la práctica, de la vivencia constante, de nutrirse del alimento sólido. Yo me sorprendo, hermanos, con ciertos videos que a veces me han compartido algunos pastores amigos, de situaciones que vive la iglesia perseguida. Aquí, hermanos, estamos de este lado del charco, como dicen, muy cómodos. Pero ¿sabe usted que hay hermanos nuestros en países donde la persecución es tan complicada para ellos que no tienen libertad de decir, congreguémonos al día, sino que tienen que, a escondidas, verse en alguna cueva allí? Testimonios de hermanos que para tener acceso a la palabra de Dios, escuche esto porque es real, han tenido que comerse una hoja de la Biblia a la carrera, para después ir y buscar entre el excremento algún fragmento que sobreviviera para memorizarlo. No estoy inventando, testimonios reales. Hermanos nuestros en la fe,
que los abordan, estos movimientos radicales, y ponen en orden a sus hijos, en orden de edad, y a su esposa, y le dicen: vas a seguir reconociendo esa fe, vas a permanecer en esa convicción del cristianismo. ¡Pum! El primero. Todavía sigue. ¡Pum! El segundo. Y testimonios reales de hijos, de creyentes, que ellos mismos le dicen: no, papá, jamás, no renuncies a Dios, y dan su vida. Y nosotros tenemos todas las facilidades para crecer en el conocimiento de la palabra. Una de ellas es un espacio como este, donde la palabra se predica, donde se enseña, y a veces lo desaprovechamos. El creyente maduro entiende esto, que la iglesia nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Ve este tiempo como un tiempo de formación. Hace algunos años yo tomé la decisión de no volver a anunciar quién predicaba, porque resulta ser que empezaron, hermanos, a decirme: el domingo a quién le toca. El pastor otra vez. ¿Qué pastor? Yo no sé, no le entiendo. Ay, que el hermanito está, no. Mejor no voy. Hermanos, cuando uno dispone su corazón, el que se dispone recibe. Y siempre hay algo del sermón que usted se va a llevar. Si dispone su corazón, independientemente del instrumento que esté aquí con todos sus errores, algo Dios te va a hablar y te va a ayudar a crecer. Pero no puedo finalizar sin mencionar un último aspecto. Porque dice el verso 52 que Jesús crecía en sabiduría, así como iba creciendo en estatura, en edad, en tamaño. Pero vea la parte del versículo. También Jesús crecía ¿en qué? En gracia para con Dios y los hombres. La versión internacional traduce: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, dice, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Hermanos, último punto. El impacto del tiempo invertido dentro del culto debe notarse fuera de él. Dígalo fuerte: soy un embajador de Cristo. Otra vez: soy un embajador de Cristo. Usted sabe qué es un embajador. Es un representante de alguna nación en otro país. Y usted y yo estamos representando al reino de Dios en esta tierra. Ya qué privilegio, qué honor. Así como somos imperfectos y con nuestros detalles, hemos sido escogidos, sacados de las tinieblas a la luz para que anunciemos, dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó. Somos embajadores. Y de nada vale, hermanos, pasar el tiempo y no perderse ni un solo culto si nada de eso se nota allá afuera. Porque aquí es un tiempo de formación espiritual que debe reflejarse allá afuera. Es que aquí es fácil, hermanos. Aquí es fácil. Entre nosotros es fácil. Yo no acostumbro mucho a ir al estadio, pero una vez que fui con mi papá y otros hermanos ahí que hicimos pelota, a mí no me gusta ir cuando hay partidos muy relevantes. Y recuerdo esa vez, hermanos, que veníamos en el bus y la cosa se puso fea. Porque, usted sabe, uno metido en un bus ahí, en medio de sapricistas y liguistas, en un partido definitorio. Hasta iba la hija de uno de los hermanos y uno pensando en aquella cosa poniéndose violenta, hermano, qué cosa más tremenda. Aquí estamos todos en un mismo sentir, sabemos que venimos a congregarnos, aquí es fácil, pero aquí es una preparación para que allá afuera
incluso con aquellos que no compaginamos, reflejemos el amor de Cristo. Levantemos el nombre del Señor. Y ellos digan, ese que lo veo ahí que va los domingos para la iglesia, de verdad que tiene algo especial. Algo diferente hay en él. Y que nosotros podamos decir, sí, eso diferente es Dios en nosotros. La gloria es para Él. Embajadores de Cristo Jesús. Bueno, Jerry, ¿me puede proyectar ahí, por favor? 2 Corintios 5:20. Para ir finalizando. 2 Corintios 5:20. No es posible que llevemos tiempo congregándonos y que seamos fieles, pero no pase nada allá afuera. Las personas que nos rodean deben de notarlo. Tus familiares, mis vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, deben de notarlo. Que los que estamos aquí no somos religiosos, que nada más dentro de ese edificio son cristianos y allá no saben ni qué decir ni cómo hacer. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Oiga, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vea la pasión que había, vea la claridad que había en el apóstol. Él como embajador de Cristo, así como Dios. Les ruego a ustedes, reconcíliense con Dios. Hermanos, el tiempo es corto, esto es de vida o muerte. Hoy estamos, mañana no sabemos. Las personas con las que usted interactúa, no deje pasar la oportunidad para representar el reino de Dios, para hablar y glorificar a Cristo y compartir la buena nueva de salvación. Que siempre haya algo de nosotros, para que los que no están reconciliados se reconcilien con el Señor. Amén. Porque, hermanos, cuando estamos separados del Señor, las cosas nunca van a salir bien. Existe una frase que algunos atribuyen a Agustín de Hipona y es: entramos para adorar y salimos para servir. Nuestros hermanos de la iglesia de Nazaret lo tienen, por cierto, ahí en el templo de ellos afuera. Entramos para adorar, salimos para servir. Excelente frase. ¿Qué mayor servicio podemos brindar a la humanidad que transmitir el amor de Dios y la buena nueva de salvación en Jesús? ¿Alaban al Señor? Sí, amén. Entonces, hermanos, en resumen, aprendemos de Jesús que congregarse es una necesidad. Debemos verlo como una prioridad gozosa, ¿verdad? Que cuando venimos o vengamos al templo tenemos que estar enfocados con una disposición reverente, ya que la iglesia nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios y su palabra, porque cada culto es un tiempo de formación espiritual, hermanos. Y además no perdamos de vista que el impacto del tiempo dentro del templo debe notarse afuera de él, porque usted y yo somos embajadores de su reino. Embajadores de su reino. Cada vez que usted habla allá afuera, hable como un embajador del reino. Que interactúe con alguien, interactúe como embajador del reino. Cada vez que alguien requiera ayuda de usted, responda como embajador del reino. E incluso cada vez que nos hieran o nos ofendan, respondamos como embajadores del reino. Pero sobre todo, como embajadores, proclamemos el mensaje. Porque no hay nada más lindo, maravilloso y más necesario para estos tiempos que las personas sean reconciliadas con Dios. Señor, te alabamos y te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias porque podemos aprender de ti tantas cosas. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a perseverar,
a siempre poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor, y a valorar el privilegio que tenemos de congregarnos. Gracias por este templo, por esta iglesia que ha nacido de tu corazón, Señor, y que tú has sostenido. Sigue perfeccionando esta tu obra. Sigue haciéndonos crecer en ti, Señor, en pasión, en conocimiento tuyo y de tu palabra, como siempre lo decimos cada semana, pero a tener muy claro que debemos reflejar esto donde quiera que estemos, alcanzando a muchas personas para tu reino, Señor. Padre, úsanos, llénanos, avívanos, fortalécenos. Y si alguien que está escuchando este mensaje, ya sea por el video que compartimos o de alguna manera, necesita reconciliarse contigo, Padre, que aproveche esta oportunidad. Anímale, dale esa prontitud, Señor, para reconocer que su lugar está en ti. Y no hablamos de estas 4 paredes solamente, que su lugar está en ti, porque tú tienes mucho propósito que cumplir en él, en ella. En el nombre de Jesús, úsanos para seguir siendo esos embajadores tuyos, para que muchos sean reconciliados. Así sea en Cristo Jesús. Amén y amén.